Milanesi, profesora y tutora de AMIR Enfermería, y hoy me acompañan Susana Salmerón y Álvaro Orihuel, también profesores y tutores de AMIR. Hoy es 21 de enero de 2024, estamos en la sede de AMIR Enfermería de Madrid y vamos a proceder a haceros el videoanálisis del examen EIR celebrado ayer, 20 de enero de 2024, en toda España. Antes de empezar con el vídeo, queremos daros la enhorabuena, primero por todos los meses de esfuerzo preparando el examen y segundo y sobre todo por haber podido sobrevivir al día de ayer. Ya estáis viviendo en vuestra propia piel el durísimo post-EIR, que es tremendo a nivel emocional, ya os lo comentamos, pero os aseguro que lo vais a recordar con cariño cuando tengáis vuestra plaza en el bolsillo. Dicho esto, vamos a empezar con el análisis del EIR 2023-2024. Antes de empezar a analizar las preguntas, vamos a enseñaros un poquito cómo ha sido el examen a nivel de formato. Ya sabéis que se han mantenido las mismas 210 preguntas, 200 oficiales y 10 preguntas de reserva. Hemos tenido también 15 preguntas con imágenes y, ojo, como podéis ver, ha sido un examen muy largo. Hemos tenido un examen de 34 páginas, mucho más largo que los exámenes de los últimos años. Esto al final es un factor de dificultad añadido muy importante porque ya sabéis que solamente tenemos 4 horas y media para hacer el examen, tenga las páginas que tenga, y que el examen ha tenido preguntas muy largas. Esto es un factor a tener en cuenta con respecto a su dificultad, ¿vale? Entonces, en cuanto al grado de dificultad del examen, os tengo que decir que anoche, cuando estábamos todos los profes aquí en la sede esperando para que el ministerio nos subiera el examen y corregirlo, nos llevamos un poco un chasco. ¿Por qué? Porque las primeras impresiones que nos fueron llegando de la gente que salió prontito del examen fueron totalmente diferentes a la realidad que nos encontramos los profes cuando el ministerio publicó el examen y empezamos a corregir, ¿no? Al principio nos comentaron que no fue un examen muy difícil, que las preguntas de médico-quirúrgica eran bastante asequibles, y también nos dijeron que tampoco habían entrado demasiadas preguntas raras. Sin embargo, cuando tuvimos el examen en las manos, nos encontramos con un EIR larguísimo, con preguntas médicas sacadas de guías muy específicas y con alguna que otra pregunta muy extraña que ahora la vamos a comentar. En resumen, nos pareció que el ministerio nos puso un examen muy difícil, con preguntas muy largas, y que para nuestra decepción pues no ha vuelto a ser un examen para nada justo con las personas que se han esforzado tanto durante estos meses preparando pues todo el contenido del examen, ¿no? Pese a esto, queremos ser optimistas y queremos que seáis optimistas, porque aunque ahora no las tengáis en la cabeza, hay muchísimas preguntas que estoy segura de que sí que habéis sabido responderlas perfectamente, y que con respecto a las otras preguntas que os comentábamos, ¿no?, las difíciles, las raras, os recordamos lo que os decimos siempre. Las preguntas difíciles son difíciles para todo el mundo y la gran mayoría de personas las habrán dejado en blanco o las habrán fallado, así que de verdad no debemos preocuparnos por estas preguntas, porque estas realmente no van a determinar quién va a tener plaza y quién no, ¿vale? Bien, con respecto a la distribución en el número de preguntas por asignatura, las asignaturas importantes se vuelven a repetir. Tenemos salud pública, procedimientos, nutrición comunitaria, materno, estadística, ¿no? La tendencia ha sido bastante similar a la tendencia de los últimos años. Y la protagonista indiscutible, ya lo veis, ha sido bloque quirúrgico, urgencias y emergencias, con 26 preguntas. Dicho esto, vamos a empezar con el videoanálisis de las preguntas del EIR 2023-2024. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Susana, soy profesora y soy tutora de la Academia AMIR, ya me conocéis muchos de vosotros. Y bueno, vamos a hablar del examen EIR del 2023. Como ya ha dicho antes mi compañera Laura, ha sido un examen difícil, un examen exigente, pero bueno, sí que es verdad que habéis hecho un trabajo muy grande hasta aquí y por lo tanto al final, pues bueno, las expectativas del examen serán con netas más bajas, por lo tanto es un examen difícil para todos y tenéis que contarlo así, muchas veces lo hemos dicho en clase, por lo tanto, pues bueno, vamos a luchar cada neta hasta el final. Y vamos a ver pues un resumen de las preguntas así quizás más controvertidas o preguntas que podían dar lugar a dudas, incluso preguntas que se podían resolver con las presentaciones de clase, incluso con los manuales, ¿no? Bueno, como bien ha dicho antes Laura también, la asignatura estrella que hemos tenido este año ha sido bloque quirúrgico y urgencias y emergencias. Yo soy profesora de esa asignatura, por lo tanto vamos a ver algunas de las preguntas que han caído sobre esto. ¿Qué os puedo decir? Pues os puedo decir que han sido preguntas difíciles hasta el punto que había unas 2 o 3 preguntas que estaban sacadas de un artículo científico de medicina intensiva, ya ni siquiera enfermería, ¿no? Ya nos metemos quizás en protocolos o guías clínicas médicas
donde incluso un propio médico en un servicio extrahospitalario tiene que consultar esas guías para poder valorar la atención a lo mejor a un niño potencialmente grave o un politrauma. Por lo tanto, pues bueno, son preguntas que yo creo que han sido un poco difíciles a nivel general, que quien la podía haber sabido ha sido un poco quizás por el azar. Por lo tanto, son preguntas que quizás no tienen tanta criba como otras que sí que son preguntas moderadas que están en nuestros apuntes. Entonces, bueno, vamos a empezar con la pregunta 154. Es una pregunta de atención al niño politraumatizado y es un tema que vemos en clase, ¿no? Y nos dice, en la regla de frecuencia cardíaca y las 4 P's, para la valoración del estado circulatorio del niño politraumatizado, las 4 P's hacen referencia a, y te dicen pulso, perfusión periférica, presión arterial sistólica y poscarga, pulso, presión periférica, presión arterial sistólica y precarga, pulsos, perfusión periférica, presión arterial diastólica y poscarga, pulsos, perfusión periférica, presión arterial diastólica y precarga. Bueno, como sabéis, justamente esta pregunta la teníamos en las diapositivas de las clases que vimos en la fase de consolidación. De hecho, os la voy a poner para que más o menos os la recordéis, ¿vale? Justamente lo que hablábamos, las 5 P's, ¿vale? Recordad que las 5 P's iban en referencia a la frecuencia cardíaca como pulso, pero luego también valoraba el pulso en su amplitud, ¿vale? Amplitud de pulso y frecuencia cardíaca, donde también veíamos la presión arterial sistólica, la perfusión periférica y la precarga. Además, fue una diapositiva que hice hincapié. ¿Por qué? Porque la precarga en los niños se visualiza o se valora de una manera diferente que en los adultos. Nosotros en los adultos, cuando vamos a valorar en el punto justamente C, porque tenemos que recordar además que cuando hacemos la valoración sistemática de un niño politraumatizado o de un adulto, primero vamos a hacer una valoración primaria donde vamos a ver el A, B, C, D, E. Y justamente nos está preguntando por la C, que es el tercer paso, que es la circulación. ¿Vale? Recordad que justamente aquí en los adultos, la precarga, que también se valora, la valorábamos, la forma más sencilla es valorando la ingurgitación de las yugulares. ¿Vale? Pues aquí justamente los niños además nos centramos en decir que se valora de una manera distinta. ¿Por qué? Porque los lactantes tienen el cuello mucho más gordito, tienen más tejido adiposo y la valoración a nivel yugular es muy difícil. Y por lo tanto siempre decíamos que era importante que valorásemos la precarga a nivel del hígado. ¿Vale? ¿Y cómo se hacía esto? Recordad que vimos en clase. Pues lo que hacemos es que vamos a palpar el reborde costal. Si tenemos el hígado sobresaliendo el reborde costal, es un dato indicativo de que ese paciente tiene la precarga más alta de lo habitual. ¿Vale? Por lo tanto, recordad justamente las 5 P's, frecuencia cardíaca en relación al pulso, la presión arterial, siempre cuando hablamos de un paciente politraumatizado, un paciente grave y crítico o un paciente inestable, vamos a tener en cuenta siempre la presión arterial sistólica, no la diastólica. ¿Vale? Por lo tanto, otro punto más a nuestro favor, la amplitud de pulso, la perfusión periférica, que va a ser lo que va a oxigenar nuestros tejidos y nuestros órganos principales, y la precarga. ¿Vale? Por lo tanto, si vamos otra vez a nuestras preguntas o nuestras respuestas, eran unas preguntas con respuesta de descarte, que además, rápidamente, donde teníamos la opción de poscarga, que no hace ningún tipo de valoración en este caso, la tendríamos directamente que anular, y nos quedaríamos entre la 2 y la 4 si tuviésemos alguna duda donde la diferencia significativa es en la tensión arterial. Y siempre cuando nosotros valoramos a un paciente potencialmente grave, vamos a tener en cuenta la presión arterial sistólica. Por lo tanto, la respuesta 2 era la opción que teníamos que haber marcado. Bueno, esta es una pregunta que por descarte técnica de tesis con los conceptos que vimos en clase en la fase de consolidación, podíamos haberla tenido bien. Bien. Vamos a la 167, el triángulo de evaluación pediátrica. Es un concepto que cayó ya anteriormente en el EIR, es un concepto que hemos machacado bastante en clase, pero justamente esta pregunta, que han caído 2 preguntas sobre el triángulo de evaluación pediátrica, la 167 ha sido una pregunta un poco, podríamos decir, que podía dar lugar a dudas, y con todo motivo. Y vamos a ver por qué y lo vamos a analizar. ¿Qué nos dice esta pregunta? Nos dice, en el triaje de un lactante de 1 mes de vida, observamos que está activo, tranquila, responde a estímulos, piel normocoloreada, con una cutis marmorata y una puntuación de 0 en el test de Silverman-Anderson. ¿Cómo valoraría el triángulo de evaluación pediátrica? Y nos dice 1 agudo, 2 subagudo, 3 estable, 4 inestable. Bien, bueno, simplemente, sabiendo un poco, teniendo conceptos muy básicos del triángulo de evaluación pediátrica, sabemos que es o estable o inestable. No hay ni agudo ni subagudo, simplemente con conceptos básicos, por saber cómo es esta herramienta. Por lo tanto, directamente estas 2 opciones
quedarían descartadas. Ya sabéis que el triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta que se utiliza para hacer una valoración sistemática de una manera rápida y precisa, sin utilizar ningún tipo de utensilio, simplemente con la visualización de una persona experta en menos de 60 segundos, valorando 3 lados del triángulo, si ese niño tiene que tener una atención prioritaria porque pueda tener quizás una patología más grave que otra, ¿no? El ojo clínico que hablamos de toda la vida, de la típica enfermera que lleva 1000 años en la pediatría, que ve a un niño y dice, este niño no me gusta, ¿no? Pues esa valoración es en lo que se basa el triángulo de evaluación pediátrica. Y cuando tenemos los 3 lados del triángulo, como veis, que valoramos apariencia, circulación y trabajo respiratorio, lo tenemos normal, no tenemos ningún lado del triángulo alterado, podríamos decir que es un triángulo estable, ¿no? De evaluación pediátrica estable. Si algún lado está alterado, ya podríamos decir que es un triángulo alterado inestable, donde además tenemos también diagnósticos fisiológicos para apoyar esa inestabilidad. ¿Bien? Bueno, pues vamos a valorar un poquito más las preguntas, como hemos dicho antes. ¿Dudaríamos entre estable o inestable? Bueno, dentro de esta pregunta además nos habla de otro concepto que es el test de Silverman. Es una escala que la conocemos y que la hemos estudiado en clase 1000 veces, ¿vale? Nos está hablando, directamente no nos dice si tiene dificultad respiratoria o no, porque todos sabemos que el test de Silverman lo que hace es que valora la dificultad respiratoria. En este caso nos dice que tenemos una puntuación de 0. Recordad que el test de Silverman era la puntuación completamente opuesta al test de Apgar. Por lo tanto, una puntuación de 0 es una puntuación muy buena. Quiere decir que ese paciente no tiene ningún tipo de dificultad respiratoria. Bien, entonces vamos a subrayar. Lo que siempre os digo en clase, subrayar bien los enunciados. Y nos dice que tenemos una lactante de 1 mes, ¿vale? Una lactante de 1 mes no llega a ser un neonato, ya sabéis que es un lactante, pero un lactante muy pequeñito. Por lo tanto, es un lactante que todavía puede tener algo de inestabilidad vasomotora por inmadurez. Bien, pero nos dice que está activa, tranquila, que responde a estímulos. ¿Eso qué significa? Que tenemos la apariencia del triángulo de evaluación pediátrica completamente normal. Es una niña pues que en principio está reactiva, si llora se consuela y no la tendríamos alterada. Recordad que la apariencia lo que nos da es, digamos, como una interpretación de que puede haber alguna alteración del sistema nervioso central por mala perfusión o mala oxigenación del cerebro, ¿no? En este caso tenemos un triángulo de la apariencia completamente normal, este lado no está alterado, y luego nos dice piel normocoloreada cuando vamos a valorar la circulación, ya que en la circulación vamos a valorar lo que es el estado de la piel. Vale, hasta ahí ya tenemos más o menos que todo está normal. ¿Pero qué nos ponen? Nos ponen con una cutis marmorata. ¿Qué pasa con la cutis marmorata? Pues pasa que dependiendo de la información que nos den en la pregunta puede ser un suceso patológico o fisiológico. Recordad, un niño o un lactantito muy pequeño, como es este caso de 1 mes, o incluso un neonato, si tú les pones al frío o a temperaturas bajas, ¿qué es lo que va a pasar? Por inestabilidad hemodinámica va a hacer una vasoconstricción. Por lo tanto, de una manera fisiológica podemos encontrar una cutis marmorata. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el triángulo de evaluación pediátrica porque nos puede alterar ese lado sin realmente estar justificado, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos la duda con esta pregunta. En ningún momento el enunciado nos da información de alguna patología que tuviese ese bebé. Simplemente nos dice que tenemos una piel normocoloreada, una cutis marmorata normal y una puntuación de 0 en el test de Silverman, que sabemos que es que no tiene ninguna alteración respiratoria, ¿no? Por lo tanto, si observamos un poquito más, podemos ver que en la circulación valoramos el color de la piel con la palidez, si tiene livideces, si está cianótico o si tiene cutis marmorata. Por esa, digamos, deducción que podemos encontrar en todas las guías clínicas, si nosotros nos ponemos muy estrictos, sí que podríamos decir que tiene un lado del triángulo alterado, por lo tanto tendría un triángulo, digamos, inestable. De hecho, el diagnóstico fisiológico sería, en este caso, un shock compensado, ¿no? Que ya los conocéis todos cuáles son los diagnósticos fisiológicos. Pero, teniendo en cuenta que la cutis marmorata en un lactante de 1 mes puede ser fisiológica, ante ese caso podríamos tener también un triángulo de evaluación estable. Por lo tanto, tenemos que esperar a ver qué nos dice el Ministerio y cuál es su respuesta correcta. ¿Se podría impugnar? Podemos valorarlo según la opción que nos dé. Bueno, pues vamos a valorar otra pregunta más. Y en este caso vamos a tener al tratamiento inicial también en el shock hipovolémico, shock sépticos, han caído muchas preguntas del shock, ¿no? Entonces yo creo que es algo bastante importante. Entonces nos dice, en el tratamiento inicial de un niño mayor de 2 años en shock hipovolémico grado 3, el volumen total a infundir de cristaloides isotónicos es de 10 ml por kilo de peso, 20 ml por kilo de peso, entre 30 a 60 ml por kilo de peso, entre 60 y 90 ml por kilo de peso. Bien,
Está claro que el reconocimiento primario que se realiza junto a la estabilización inicial consiste en el niño, tanto como en el adulto, en la exploración rápida del paciente. Fundamentalmente vimos la clínica para detectar lesiones de riesgo vital y tratarlas con métodos sencillos y eficaces, que es lo que se hace en la valoración primaria en el ABCDE. En este caso estamos hablando de un shock hipovolémico, un paciente potencialmente grave. Hay que hacer también esa evaluación. Bueno, pues concretamente en este punto donde administramos cristaloides, que es infusión de líquidos, infusión de medicamentos, también estamos en el C, dentro de la evaluación primaria, tenemos que destacar que esta información se ha sacado exclusivamente del ATLS pediátrico, de unas guías clínicas donde se profundiza la atención al paciente politraumatizado pediátrico, que os la voy a poner. Justamente esta tabla, ¿vale? Que se utiliza para la valoración de la extensión y la gravedad de la hemorragia con relación al volumen de pérdidas de sangre adaptada al niño. ¿Vale? Vosotros pensáis que esto os lo tenéis que saber. Esto es una tabla de una guía clínica, la ATLS, que es una guía clínica que podríamos decir de casi más de 100 páginas de volumen. Es imposible aprenderse estas tablas. De hecho, muchos profesionales sanitarios que se dedican a la extrahospitalaria consultan las tablas cuando tienen que poner este tipo de medicamentos, o si están muy acostumbrados a atender a niños hipovolémicos por sangrado, pues a lo mejor tienen mucho más reciente lo que son las medidas o las necesidades de líquido por mililitro kilo, ¿no? Pero la mayoría de las veces esas tablas se tienen en carpetas que se consultan. Por lo tanto, a nivel de enfermería, ¿pensáis que es algo que tendríamos que saber? Es algo que es muy difícil. Sí que es verdad que si hemos estudiado el ATLS pediátrico, el APLS pediátrico, pues sabemos que en estados iniciales del shock sí que se pone una media de unos 20 mililitros kilos hora, ¿no? Que quizás es lo que más nos suene. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Nos está hablando de cifras muy concretas. ¿Tenemos que saberlo? Pues quizás no es necesario. El ministerio nos lo ha preguntado, pero no es una pregunta que cualquier persona que estuviese haciendo el examen como vosotros supiese contestarla, ¿vale? Además, es que no van más allá. Van más allá y se meten en los diferentes grados del shock y nos preguntan por el grado 3. O sea, también tenemos que aprendernos en qué grado tenemos que administrar ese volumen. Y claramente, como aquí encontramos, las necesidades de líquido en mililitros kilo son de 60 a 90 mililitros. A ver, ¿podríamos descartarla? Pues es complicado, es una pregunta que probablemente muchos la hayáis fallado, pero lo que os decía, por probabilidad y por extensión, no os tiene que preocupar, ¿vale? Pero que sepáis que está en el ATLS pediátrico, una guía clínica que es bastante completa y extensa. Bien, pues vamos a ver a otra. Nos dice, entre la 113, entre las medidas generales de intervención al paciente con sepsis, incluye 1. Retirada inmediata del sondaje vesical y sustitución por pañal. 2. Mantener la glucemia por debajo de 150 miligramos e incluso en pacientes no diabéticos. 3. Administrar bicarbonato si el pH es menor o igual de 7,35, ahí tenéis una pista grande. Y retirar corticoides cuando no haya respuesta a fármacos vasopresores. Bueno, igual, una pregunta de sepsis, también tenemos la sepsis en shock séptico, uno de los shock distributivos, que podríamos decir que de principio nos puede liar, puede ser complicada, pero aquí sí que tenemos que utilizar el descarte con todos los conocimientos que hemos adquirido durante nuestra preparación durante este año, ¿vale? Por lo tanto, vamos a descartar, es muy fácil, ¿vale? Simplemente, vamos a la primera pregunta. Retirada inmediata del sondaje vesical y sustitución por pañal. ¿Vosotros pensáis que un paciente completamente inestable con una sospecha de sepsis que pueda tener, que tenemos que hacer una contabilización estricta de diuresis, le vamos a quitar la sonda vesical y le vamos a poner un pañal? Eso sería algo indiscutible. Nada, ¿no? No podemos contabilizar la diuresis, por lo tanto, queda completamente descartada, ¿no? Nos dice mantener la glucemia por debajo de 150 miligramos, incluso en pacientes no diabéticos. Bueno, sí que es verdad que los protocolos infección quirúrgica cero e incluso otros muchos más nos dicen que el paciente se tiene que mantener en niveles de normoglucemia. Siempre es favorable para todos los estados metabólicos y catabólicos del organismo. Por lo tanto, vamos a dejarla en duda. ¿Bien? 3. Administrar bicarbonato si el pH es menor o igual de 7,35. ¿Vosotros pensáis que un paciente que tenga un pH de 7,35, que al final los valores normales de pH están entre 7,35 y 7,45, si tenemos un valor de 7,35 le vamos a empezar a poner ya bicarbonato intravenoso? No. El bicarbonato está indicado cuando tenemos niveles de pH muy bajos. Entonces, por lo tanto, esta respuesta sería simplemente por ese igual, también completamente descartable. Y vamos a la 4. Nos dice retirar corticoides cuando no haya respuesta a fármacos vasopresores. Serían las dos que nos podrían dar lugar a dudas con el descarte. Pero si pensamos bien, tenemos que tener en cuenta que la opción 4 es falsa, porque un paciente que continúa hipotenso a pesar de poner vasopresores hay que sospechar una insuficiencia suprarrenal.
¿vale? Tenéis que tener en cuenta que en el shock séptico se produce una hiperinflamación. Por lo tanto, cuando las drogas vasoactivas ya no son eficaces, se prueba, de hecho hay muchos estudios que respaldan el poner glucocorticoides para pues favorecer la situación del paciente. Por lo tanto, esta también sería falsa. Y por descarte, la que más nos cuadra como opción correcta sería la 2, que sería mantener la glucemia por debajo de 150 miligramos por decilitro. Bueno, pues una pregunta difícil que por descarte, aplicando todos nuestros conocimientos que hemos visto durante la clase, pues nos puede servir. Bien, los protocolos cero. Bueno, podéis decir que ha sido casi la estrella de las preguntas de este examen. Han caído protocolos cero en muchísimas preguntas y son protocolos cero que hemos visto también durante las clases. Es verdad que las respuestas a lo mejor no se encuadra perfectamente a la que nos dice el protocolo, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a repasar esta pregunta, la 146. Nos dice, ¿qué periodo de ayuno preoperatorio máximo se recomienda en el protocolo de infección quirúrgica cero? ¿No? Y nos dice 1, 4 horas para líquidos, 12 horas para alimentos sólidos, 2 horas para líquidos, 12 horas para alimentos sólidos, 2 horas para líquidos claros y 6 horas para alimentos sólidos, 6 horas para cualquier tipo de alimentos. Bien, vamos a ir al descarte, ¿no? Porque de todas las opciones posibles, la respuesta que más se ajusta al protocolo de infección quirúrgica cero es la opción 3, que vamos a verla ahora. Pero hay que tener en cuenta que no hace distinción entre comidas ligeras y comidas completas que tienen horas diferentes de ayuno, las cuales tienen un tiempo máximo de ayuno de 6 horas los líquidos claros y de 8 horas las comidas completas respectivamente, ¿no? Por lo tanto, simplemente viendo estas opciones, 12 horas no nos cuadra nada dentro de nuestro protocolo, directamente descartamos y nos quedamos entre la 3 y la 2. 6 horas para cualquier tipo de alimento queda completamente descartada y no nos queda otra opción que poner la opción 3. Siempre os decimos en clase que intentéis responder la que vosotros penséis que es más correcta, aunque no se adapte concretamente a todo lo que nos dicen las guías clínicas, ¿no? Aquí nos dice 2 horas para líquidos claros, que esto es completamente correcto, y 6 horas para alimentos sólidos, pero no nos especifica si son alimentos sólidos ligeros o comidas complejas o más compuestas, o más completas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, esa es la opción que teníamos que haber contestado. Y aquí lo teníamos en nuestras diapositivas del bloque quirúrgico, ¿vale? Recordad, 8 horas de ayuno, comidas completas, 6 horas de ayuno, comidas ligeras. Comidas ligeras también se contemplan los alimentos sólidos, ¿vale? Por lo tanto, nos cuadra. Esa sería la opción que tenemos que contestar. 6 horas de ayuno, leche artificial o no humana, 4 horas de ayuno, lactancia materna, 2 horas de ayuno para líquidos claros. ¿Vale? Por lo tanto, esta es una pregunta que en los 4 últimos exámenes de IRES ha caído algo de los ayunos del protocolo de infección quirúrgica cero. Por lo tanto, pues bueno, esta es una pregunta que teníamos que saber, lo hemos machacado mucho y por deducción, aunque no nos cuadra, si nos pudiésemos poner un poco nerviosos en el examen, la podíamos haber contestado de una manera efectiva. Bien, vamos a seguir con preguntas un poquito más enfermeras. Han sido preguntas bastante complejas, muy rebuscadas y muy específicas de las especialidades, ¿no? Que no tenemos por qué saber como enfermeras generalistas. Sabéis que no nos da tiempo a comentar todas las preguntas, pero recordad que una vez que el Ministerio publique las respuestas provisionales y definitivas, tendremos acceso a la plataforma Impugnair, en la que tendremos contacto con todos los profes para ayudaros a resolver cualquier duda que tengáis con cualquier pregunta, o si necesitáis ayuda con búsqueda de bibliografía para cualquier impugnación, vamos a estar con vosotros, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver esta pregunta. Es una de las preguntas con imágenes, la pregunta número 7. Nos dice, señale con la nomenclatura más correcta qué tipo de presentación se muestra en la siguiente imagen en relación con la fase del expulsivo de un parto. La opción 1 nos dice presentación de frente, occipito posterior. 2. Presentación de frente, occipito anterior. 3. Presentación de cara, mento anterior o púbica. Y la 4 nos dice presentación de cara, mento posterior o sacra. Esto es a lo que me refiero, que es una pregunta bastante difícil, porque esto sería una pregunta para una oposición de matrona, no para un EIR o una oposición de enfermería. Entonces, esta pregunta a priori puede parecer difícil en un primer momento, pero se puede resolver de una manera bastante sencilla. Vamos a ver la imagen. En la imagen vemos que el bebé lo primero que nos está enseñando es la cara, ¿no? Es decir, tenemos una presentación de cara. Por lo tanto, las opciones de frente, las opciones 1 y 2 que nos indican que es presentación de frente, las podríamos descartar y ya solamente tendríamos que decidir entre la opción 3 y la opción 4, ¿vale? Ahora, lo único que nos falta ver es la segunda parte de la respuesta, hacia dónde está mirando el mentón, ¿vale? En la imagen vemos como el mentón está mirando hacia arriba, hacia la parte anterior de la mujer. Aquí tendría la barriga, este sería el pubis. Entonces, si el mentón estuviera hacia abajo, sí que tendríamos una presentación de cara mento posterior, pero como en este caso el mentón está mirando hacia arriba, hacia el pubis, la respuesta correcta es la opción 3, presentación de cara mento anterior
o pública, ¿vale? Bien, vamos con otra de las preguntas más raras de leer, os la ponemos como curiosidad, ha sido una pregunta de historia y fundamentos muy difícil, que nos dice, ¿quién realizó la primera medición de la presión arterial en 1733? Y nos da a 4 señores. El primer señor es Stephen Hales, el segundo Ambroise Paré, el tercero Charles Gabriel Pravat y el cuarto Claude Bernard. No teníamos por qué saber esta pregunta, es una pregunta muy difícil, ni siquiera las profesoras de Historia y Fundamentos teníamos esta información. Para que tengáis la respuesta correcta es la opción 1, fue Stephen Hales. Stephen Hales es un señor que nació en Inglaterra, fue poeta, orador, sacerdote y fue famoso porque la primera medición de la tensión arterial la hizo él en 1733 sobre animales, ¿vale? Esta es una de las preguntas de las que os decía al principio que realmente no nos tiene que preocupar porque es una pregunta de historia muy difícil que seguramente nadie se sabía y la mayoría pues la habrá dejado en blanco o la habrá fallado, ¿vale? Así que la tenemos ahí para saber que al señor, pero no nos vamos a preocupar por ella, ¿vale? Bien, vamos con una pregunta de ética y legislación. ¿Qué ha pasado con las preguntas de ética y legislación? Han sido preguntas muy específicas, han sido preguntas extremadamente largas. Si veis las preguntas 24 y 25 de la versión 0 de examen, solamente esas dos preguntas ocupan una página entera de leer. O sea, son esas preguntas que hemos ido trabajando durante las tutorías de corrección de simulacro, que acordaos que decíamos que teníamos que ir subrayando poquito a poco para luego no tener que volver a perder el tiempo a leerla entera, ¿no? Dicho esto, vamos a ver la pregunta. Nos dice, indique la normativa donde se especifican los datos del informe de cuidados de enfermería en los que se encuentran, entre otros, los diagnósticos enfermeros activos, resultados de enfermería e intervenciones de enfermería, es decir, manda no química, ¿vale? Opción 1 nos dice que está en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La 2 nos dice Ley 11/2007 del 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y sus normas de desarrollo. La opción 3 nos dice Ley 16/2003 del 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Y la 4 nos dice Real Decreto 1093/2010 del 3 de septiembre por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos en los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud. Quitando la opción 2, que es una ley muy específica que no está, las demás las tenemos todas en el manual, las hemos leído, nos la han preguntado en los simulacros, las hemos visto en clase, sabemos, tenemos los resúmenes de cada una de ellas, así que más o menos podemos intuir cuál es la respuesta correcta, ¿vale? El artículo 3.1 del Real Decreto 1093/2010 nos dice que los documentos clínicos que deben aparecer en la historia del paciente como mínimo deben ser todo lo que compone el plan de cuidados de enfermería, ¿no? Es decir, diagnósticos MANDA, la NOC y la NIC, ¿vale? En concreto nos lo dice en el anexo 7, ¿vale? Que establece cuáles van a ser estos datos mínimos entre los que se encuentra todo lo que nos dice en el enunciado, ¿vale? Entonces, efectivamente la respuesta correcta es la opción 4, ¿vale? Bien, vamos con otra pregunta. Esta pregunta la hemos visto en clase, está en los manuales y estoy segura de que la habréis reconocido nada más verla. Nos dice qué modelo conceptual de enfermería hace referencia a las líneas de resistencia como representación de factores de protección que ayudan al paciente a defenderse de un factor estresante. 1. El modelo de la conservación de Mira-Levin. 2. El sistema conceptual de King. 3. El modelo de sistemas de Newman. O 4. El modelo de adaptación de Roy. Aquí, la palabra clave del enunciado, si estuviéramos en una tutoría de corrección del simulacro, ¿cuál me diríais que es? Claramente estamos viendo líneas de resistencia, estamos viendo factores estresantes. No podemos recordar ahora todas las reglas mnemotécnicas que tenemos de historia y fundamentos para recordar a las autoras, pero estoy segura de que las tenéis en la cabeza y nos tenemos que acordar del modelo de sistemas de Betty Newman, neumático, nos acordamos, ¿no? Que lo que nos dice es que el paciente es un sistema abierto que está en continuo intercambio dinámico con el medio ambiente, ¿no? Y este sistema, la autora lo visualiza formando una estructura central y alrededor tiene diferentes anillos llamados líneas de resistencia que van a representar los recursos que ayudan al paciente a defenderse de los elementos estresantes que vienen del medio, ¿vale? Estoy segura de que esta la habréis acertado todas si os acordáis de las reglas mnemotécnicas. Bien, vamos con otra pregunta de ética y legislación que por supuesto tampoco ha sido corta. Esta no es la que os decía antes era la 24 y la 25, echadles un vistazo si no sabéis a cuál me refiero. Esta no es tan larga como esas, vamos a verla. Esta es una pregunta que la hemos trabajado muchísimo en clase, que también os dimos regla mnemotécnica para recordarla y estoy segura de que la habéis acertado seguro. Nos dice, durante la labor de atención y cuidado a pacientes, los principios bioéticos de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia pueden entrar en conflicto. Indique la respuesta correcta.
La opción 1 nos dice, el principio bioético de autonomía y beneficencia primarán en el caso de entrar en conflicto con el principio bioético de no maleficencia. La 2 nos dice, el principio de no maleficencia determina de forma específica la no discriminación de ninguna persona en la labor asistencial, protegiendo de forma especial a aquellas personas menos desfavorecidas. La opción 3 nos dice, el principio de justicia determina la libertad personal de cada paciente, que bien informado decide lo que es bueno para él. Y la 4 nos dice que el principio de no maleficencia primará si éste entra en conflicto con el principio bioético de beneficencia. ¿Qué tenemos que saber de esta pregunta? Lo primero, tener claro cuáles son los 4 principios bioéticos, que sabemos que son justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Y luego nos tiene que sonar un señor que hemos visto mucho en clase, que es el doctor Gracia Guillén. ¿Os suena, verdad? El doctor Gracia Guillén lo que hizo fue establecer la ética de mínimos y la ética de máximos. ¿Os acordáis que los dividíamos los 4 principios bioéticos en ética de mínimos y en ética de máximos? Y que si nos encontramos en una situación de conflicto en la práctica asistencial, ¿cuál debemos priorizar siempre? Los mínimos. Dentro de los 4 principios que hemos dicho, ¿cuáles estaban en mínimos y cuáles estaban en máximos? Acordaos de las reglas mnemotécnicas. Máximos empieza por A. Entonces tenemos el principio de autonomía y después de la A, ¿cuál B? ¿Cuál va? La B, beneficencia. Los principios de autonomía y beneficencia están dentro de la ética de máximos. Luego, seguimos con las reglas mnemotécnicas. Tenemos NI, la N de no maleficencia, y después de la I en el abecedario, ¿cuál va? La J, justicia. Entonces, con esto ya tenemos claro cuáles son los 2 principios bioéticos mínimos que debemos priorizar siempre ante un conflicto en la práctica clínica. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que la opción 4 nos dice que el principio de no maleficencia primará si entra en conflicto con el principio bioético de beneficencia, lo cual es totalmente correcto, por lo tanto, marcamos la opción 4 y otra neta más para nosotros. ¿Vale? Estoy segura de que esta la habéis sacado. Bien, vamos con otra pregunta, una pregunta de Materno, que también ha tenido preguntas súper específicas, pero esta precisamente es una que hemos trabajado tanto en la clase de contacto como en la fase de consolidación como en la clase de la fase final. Es una pregunta clásica de la asignatura y nos pregunta que en referencia a la estática fetal, la relación del eje longitudinal fetal con el eje longitudinal materno, ¿cómo se denomina? Y nos pregunta por actitud, situación, presentación y posición, ¿vale? Debemos conocer lo primero que para medir la estática fetal se tienen en cuenta estos 4 parámetros que nos aparecen en las opciones de respuesta. La presentación, que sería la primera parte del bebé que entra dentro de la pelvis materna, que en función de si es la cabeza, pues será una presentación cefálica, si son unas nalgas, pues será una presentación podálica, si es un hombro, por ejemplo, será una presentación de hombro, ¿vale? Entonces esta la descartamos, la presentación, ¿vale? Luego tenemos la segunda, que es la posición. La posición, acordaos que decíamos que es la relación del dorso fetal en relación con la madre, ¿no? En este caso que tenemos aquí la imagen, si está de aquí es la mamá, este bebé tiene una posición derecha. ¿Por qué? Porque tiene el dorso en el lado derecho de la madre, ¿vale? Podría ser una posición izquierda si el dorso estuviera al ladito izquierdo, anterior si el dorso del bebé estuviera justo en la barriga de la mamá, o posterior si el dorso tanto del bebé como de la mamá coincidieran, ¿vale? Esto no es lo que nos está preguntando en el enunciado, entonces por lo tanto la posición también la descartamos, ¿vale? Luego teníamos la actitud, que decíamos en clase que era el grado de flexión que tenía el bebé dentro del útero, ¿no? Podría estar más o menos flexionado, podría estar totalmente flexionado o totalmente deflexionado, encontrándonos una actitud de cara, con una presentación de cara si está totalmente deflexionado en cuanto a la actitud, ¿vale? Por lo tanto, la actitud también la descartamos. ¿Cuál nos queda? La situación, que como muy bien define el enunciado, que es justo como está definido en el manual de Materno, es la relación del eje longitudinal de la mamá con el eje longitudinal del bebé, ¿vale? En este caso sería una situación longitudinal. ¿Qué otras situaciones tenemos? Acordaos de que si tenemos el eje longitudinal de la mama vertical y el niño está totalmente atravesado, tendríamos una situación transversa. Sin embargo, si el bebé estuviera totalmente atravesado en el abdomen, sería una situación oblicua, ¿vale? Entonces, fenomenal. Esta estoy segura de que también la habéis acertado. Otra neta más que os va a acercar un poquito más a vuestra plaza. Bueno, pues nada, continuamos con el resto de preguntas.
Ya nos acercamos al final del vídeo. Y bueno, pues vamos ahora con alguna pregunta de salud pública. Entonces, en esta pregunta en concreto, imagino que os habrá gustado poder contestarla porque la hemos contestado muchísimas veces en clase, en los simulacros, la hemos practicado a tope. ¿Por qué? Pues porque justo hemos tenido novedades recientemente acerca de la vacunación del papiloma. Entonces os preguntan, ¿cuál es la indicación de la vacuna del virus del papiloma humano según el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en su calendario recomendado en el año 2023? Bien, nos están haciendo preguntas que no son de la vacunación sistemática por edad, en calendario, en la consulta de pediatría, sino en circunstancias de riesgo más concretas. Entonces, personas de cualquier edad en situación de prostitución. Cualquier edad, situación de prostitución. Hombres que tienen sexo con hombres, HSH, hasta los 26 años. Mujeres con cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado del cervix hasta los 26 años. ¿Vale? Lesión del cervix. Y mujeres con trasplante de órgano sólido o progenitores hematopoyéticos a cualquier edad. Bien, la que tendríamos que descartar rápidamente es la 4, porque la 4 en ningún caso sale en el calendario vacunal, en concreto del papiloma humano. Bien, entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer sería descartar el tema de edades, porque nos dicen prostitución en cualquier edad, HSH hasta los 26 años y lesiones de cervix hasta los 26 años. Bien, la realidad es, y lo hemos repetido muchísimas veces en clase, lo hemos practicado muchísimo y seguro que lo habéis podido contestar perfectamente, es que la prostitución es hasta los 26 años, HSH es hasta los 26 años y lesiones de cervix es a cualquier edad. Por lo tanto, descartamos la 1 y la 3 y nos quedaríamos con la 2, que sería la correcta, y tendríamos una letra más, en este caso bastante sencilla. Continuamos también con vacunas, en este caso de vacunas de la gripe y del COVID. También lo hemos explicado muchísimas veces en clase, justo además en la fase final hemos hecho un buen refresco, ¿no? de cómo se quedaba el nuevo calendario, la nueva campaña de vacunación antigripal y anti-COVID, porque bueno, había novedades. Una de las novedades es que, bueno, y lo que parece que va a suceder en los próximos años, es que vamos a vacunar en campañas de la gripe y COVID. Entonces, en concreto en esta pregunta nos preguntan solamente por COVID, ¿vale? Recordad que teníamos un grupo de población que poníamos vacuna de gripe y COVID y un grupo de población en el que poníamos solamente gripe. Entonces, en este caso, si vamos a poner COVID, podremos poner también gripe. Preguntas son, ¿podrá vacunarse toda la población incluso hasta completar la pauta de primovacunación? Bueno, eso de toda la población podría hacernos dudar. Seguimos. Los fumadores se incluyen como grupo de riesgo. Recordamos que los fumadores era el único grupo, uno de los pocos grupos en el que solamente se va a poner gripe, no se va a poner COVID. Por lo tanto, esta la descartaríamos. Entre la última dosis o infección por COVID deberán haber pasado 3 meses para la siguiente dosis de vacuna. 3 meses, correcto. Eso es. Esa es la que está correcta. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque el año pasado, en la anterior campaña, eran 5 meses, pero en esta campaña se ha reducido a 3 meses, debido a la alta incidencia de COVID, de gripe. Hemos pasado unas semanas epidemiológicamente bastante adversas. Entonces se ha decidido que 3 meses era la mejor opción. Luego seguimos leyendo, porque siempre hay que seguir leyendo las opciones, aunque demos una por correcta ya. A la población de 6 a 59 meses sin antecedentes de infección o vacunación previa, se administrarán 2 dosis separadas por 21 días. Aquí nos están intentando confundir un poquito con la primovacunación infantil de gripe. No, recordar que estamos con la vacunación del COVID, ¿vale? Y la primovacunación del COVID son 3 dosis, ¿vale? En población infantil. En este caso, estaría incorrecta por esas 2 dosis separadas por 21 días.
Nos quedaríamos con la 3 y tendríamos una neta más. Luego, una de las preguntas más esperadas por toda la problemática de las chinches en Europa, en Francia, en la parte del norte de España, las chinches. Bueno, pues a ver, en relación a las picaduras por chinches en la cama, indique la opción correcta. ¿Las picaduras constituyen una vía de contagio de enfermedades infecciosas en humanos? Bueno, aunque es verdad que se han descrito casos de enfermedad de Chagas, pero no es lo habitual que las chinches sean un vector de transmisión de enfermedades, ¿vale? Entonces, esa, en teoría, podríamos dejarla en duda, aunque sería descartable. La reacción a la picadura puede tardar varios días en aparecer y la latencia tiende a disminuir cuando se producen más picaduras. Aquí ya estamos en la pregunta 123, que es el ecuador de leer. Y eso de la latencia tiende a disminuir podría hacernos dudar un poco, ¿no? Podríamos no entenderlo bien. Pero esto se refiere a que al principio, cuando nos pican las chinches y no nos han picado nunca, a lo mejor puede tardar semanas, 2 semanas incluso, en que nos haga una reacción, ¿vale? Que se nos inflame, sea una lesión pruriginosa, podría pasar, lo que ocurre es que cuando nos van picando más progresivamente, esa latencia, ese tiempo desde que nos pica hasta que nos aparece la reacción, disminuye y tenemos la reacción mucho más rápido, ¿vale? Entonces, esta sí sería correcta. La mayoría de las picaduras se producen en zonas no expuestas mientras las personas duermen. Lógicamente, vamos a pensar que los insectos, las chinches, van a necesitar acceder a una zona pues más fácil, más expuesta mientras dormimos, ¿no? Pues a lo mejor en verano la gente que duerme sin camiseta pues les puede aparecer en la espalda, suele aparecer en las piernas, en los brazos, ¿vale? En zonas expuestas, ¿bien? Y la última, la presencia de 3 lesiones denominadas en desayuno, comida y cena es específica de las picaduras de chinches. También es correcta, también es correcta. Esta pregunta sería para impugnar, porque es verdad que las chinches suelen dejar unas picaduras en patrón de caminito, un caminito de 3 lesiones, aparecen 3 lesiones en el brazo, a continuación otras 3, ¿vale? Hace ese patrón conocido de desayuno, comida y cena. Por lo tanto, tendríamos la 2 y la 4 que serían correctas y para plantear una impugnación a ver qué nos dice el ministerio en las respuestas correctas. Y luego, 83. Esta pregunta es muy difícil, es muy difícil. Es verdad que no está en el temario, es imposible que podamos tener todo, absolutamente todo en el temario. No podemos aspirar a eso, ni nosotros como profesores, ni vosotros como alumnos. Tenemos que aceptar que en el EIR nos van a preguntar muchísimas cosas que pueden sorprendernos totalmente. No pasa nada, son preguntas que si son muy difíciles y no se pueden contestar por técnica 3, no van a cribar. Y si se pueden contestar por técnica 3, vais a estar entrenados en eso. Bien, entonces vamos a intentar a ver qué podemos rascar en esta pregunta. Según el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria, el sistema MOMO, no es cierto, subrayamos no es cierto, que es un sistema de vigilancia de la mortalidad por todas las causas y asociada a excesos de temperatura. De momento aquí en esta opción no hay nada que nos rechine, por lo tanto la dejamos. Se ha implementado en la unidad de vigilancia de la mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. En principio tampoco hay nada que nos pueda rechinar y además va un poquito de la mano con la 1, ¿no? Nos están hablando, tanto la 1 como la 2, de que es un sistema de mortalidad, de vigilancia de mortalidad. 3. El sistema MOMO, en su enfoque predictivo, índice Kairos, ahí ya incluso nos enfadamos más aún con el ministerio porque no sabemos qué es MOMO, no sabemos qué es Kairos, no pasa nada, vamos a intentar seguir leyendo, conservando la calma. Dice, ofrece predicciones del riesgo de mortalidad atribuible a exceso de efecto de temperatura para el día en curso y los siguientes 7 días. Por poder nos lo podemos creer, pero acordaros de lo que decimos siempre con los simulacros, y es que cuando en una opción nos están haciendo referencia a una cifra más bien concreta, en este caso 7 días, deberíamos de dudar, deberíamos de ponerla en duda. Vamos a seguir.
El sistema MOMO analiza la información procedente de 3 fuentes distintas: el INE, el Ministerio de Justicia y la Agencia Española de Meteorología. Por poder, bueno, pues nos lo podemos creer, ¿no? Que el sistema MOMO beba de estas 3 fuentes. Ahí nos podría descuadrar un poco, ¿no? Que el Ministerio de Justicia proporcione, ¿no?, datos a un sistema de vigilancia de la mortalidad. Pero lo correcto es que sí. El Ministerio de Justicia, después de 2020, después de la pandemia por COVID, digamos que es el que se encarga de proporcionar al sistema MOMO datos diarios de mortalidad. Bien, entonces en este caso señalaríamos como la que no es correcta es la 3, por esos 7 días, porque es que son 5 días. Para que veáis la complejidad de este tipo de preguntas, pero que incluso siendo tan complejas, hay veces que eso nos puede ayudar para practicar la técnica test. Y vamos con la última pregunta, también una pregunta que a lo mejor nos ha podido desesperar bastante y que incluso puede que os estéis planteando la impugnación. Y, spoiler, os adelanto que me parece a mí que no la vamos a poder impugnar. Bien, todos conocemos el test de Morisky-Green-Levine. El test de Morisky-Green-Levine es un test de adherencia a la medicación, de adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, de las poquitas cosas que a lo mejor podemos recordar de clase, es que es un test en el que hay que contestar correcta a todas las preguntas, que son 4 preguntas, pero no en todas las preguntas hay que contestar o sí o no para que sea correcta, ¿vale? Son 3 de no y una de sí. Eso en el test que conocemos todos. El problema es que, bueno, el test que conocemos todos es: olvida tomar alguna vez los medicamentos para tratar su enfermedad, toma los medicamentos a las horas indicadas, cuando se encuentra bien deja de tomar la medicación, si alguna vez le sienta bien deja usted de tomarla. Claro, eso es lo normal, ¿no? Contestar no, sí, no, no. Pero existe otra variante y esto está sacado de un estudio muy concreto, ¿vale? De un autor que hizo una validación de una variante, ¿vale? Solamente para la hipertensión. Este autor en concreto metió otra pregunta, ¿vale? En vez de olvida tomar los medicamentos a las horas indicadas, bueno, pues puso: ¿es descuidado con el horario de la medicación? Entonces, aquí, en este caso, responderíamos a todas no, 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 no. Claro, aquí el problema es que en el enunciado no nos están haciendo referencia a que se trata de esa versión. Pero claro, vamos a intentar leer todas las opciones. Esta fue una pregunta que nos desesperó un poquito a todos los profesores de comunitario. Dice: se considera un paciente cumplidor si responde afirmativamente a todos los ítems. Claro, en el test que nosotros conocemos no tenemos que contestar afirmativamente a todos los ítems. Hay alguno que hay que contestar no y otro que sí. Se considera un paciente cumplidor si responde de forma negativa a todos los ítems. Esta se nos acerca un poquito más, pero es que la realidad es que hay una que hay que contestar que sí. 3. Se considera un paciente cumplidor si responde correctamente al menos al 75% de los ítems. Claro, es que nosotros tenemos que contestar correctamente al 100% de los ítems para considerar que ese paciente tiene una buena adherencia al tratamiento y que es cumplidor. Lo mismo que nos lleva a descartar también la opción 4. Por lo tanto, descartaríamos seguro la opción 3 y 4 porque hay que contestar al 100% de los ítems correctamente. Y entonces nos quedaríamos en duda entre la 1 y la 2. Se considera un paciente cumplidor si responde afirmativamente a todos los ítems. Ya os digo, es no, sí, no, no. Si contestamos afirmativamente a todos los ítems, vamos a tener 3 mal. Entonces, esta, por técnica test, se queda un poquito más lejos, ¿vale? Y la 2, se considera un paciente cumplidor si responde de forma negativa a todos los ítems. En este caso nos quedaríamos un poquito más cerca de considerarle cumplidor a una falta de uno de los ítems. Eso en el test que conocemos. Entonces, a lo mejor, por técnica test, esa técnica en concreto, podríamos señalar la 2, que sería la correcta. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya para finalizar, queríamos recordaros desde Amita Enfermería
que tenéis a vuestra disposición desde esta misma noche el Estima-EIR. El Estima-EIR es una plataforma en la que podéis acceder, meter vuestros datos vuestros datos de nombre, apellidos, etcétera, y además vuestra plantilla de respuestas del ministerio para poder así saber pues, desde ya mismo cuál ha sido vuestro rendimiento en el examen y un poquito cómo nos ha ido. Eso además nos va a poder ayudar a poder plantearnos una serie de impugnaciones. Para eso tenemos esta plataforma, el Impugna-EIR. El Impugna-EIR es una muy buena plataforma, es un muy buen recurso en el que os ponemos en contacto a todos los alumnos para que podamos impugnar entre todos preguntas. Podéis votar cada una de las preguntas. Podéis plantear bibliografía de apoyo para que luego vosotros mismos podáis hacer esas impugnaciones al ministerio, ¿vale? Porque no ha sido un examen fácil, ha sido un examen difícil en la línea de los últimos años, un examen en el que, bueno, pues es previsible que tengamos unas netas más bajas, pero las vamos a tener todos, las vamos a tener todos. Es un examen que ha sido difícil para todo el mundo y además ha sido un examen con defectos de redacción, preguntas para impugnar, entonces este tipo de recursos pues nos van a venir fenomenal. Y bueno, desde AMIN Enfermería queremos daros las gracias por todo este camino que hemos andado juntos y desearos muchísimo ánimo y muchísima suerte en este post-EIR. Un abrazo enorme.